las proteínas tienen funciones muy diferentes, ¿sí? Respecto a, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, ¿cuál es la función principal de los carbohidratos? ¿O cuáles son las funciones, más bien? Principal reserva de energía, no me sé el Reserva cuerpo. energética, ¿sí? Ya lo extra es que nos dan una saboración, un sabor dulce, pero aquí lo importante es que las proteínas tienen diferentes tipos de funciones, ¿sí? Por eso vamos a encontrar que sí, el ADN es el mismo, pero la función de la proteína ya una vez que pasó el proceso de transcripción, pues va a ser completamente diferente la función de esta proteína. Ahora, yo les pregunto, ¿es lo mismo, bueno, más bien no se los pregunto, se los digo porque aquí se los escribí. Se dice que la transcriptómica se hace en un tejido y en un tiempo específico. ¿Por qué creen ustedes eso? Que suceda, porque tiene que ser, si se quiere detectar cualquier tipo de enfermedad, porque tiene que ser en un tejido en específico y en un tiempo determinado, porque los médicos les dan la orden siempre al paciente de a tal hora, en este tipo de condiciones para poder hacer ese tipo de estudio. Es cuando digamos que es el tiempo en el que va a funcionar el órgano, no sé cómo explicarlo. Por ¿Que va a ejemplo, funcionar? cuando hacen un estudio y lo provocan a propósito que, no sé, le dé un ataque para ver cuál es el órgano que falla. Que le dé un ataque y se muera y luego ya lo estudiamos. No, es que te podían provocar el mismo efecto que te pasó con medicamento. Ajá. Y luego de ahora sí sacar la muestra de ahí para ver por qué el organismo reaccionó así. Pues imagino que Si es se más o menos fijan, por ¿se lo han mismo. dado cuenta por qué? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta por qué el médico cuando envía a sus pacientes a hacer un análisis X, por qué siempre los mandan casi en ayunas? Bueno, más bien siempre es en ayunas. ¿Por qué creen? Para que esté estresado el cuerpo. ¿Para que esté estresado el cuerpo? Como no tiene que consumir, se empieza a consumir a sí mismo y empieza. ¿O para qué queremos estresar al enfermo? Pues no estamos hablando de las variaciones. Para que no haya influencia, Porque ¿no? si De no, otros. Porque ahí dependería mucho, bueno, eso. Sí, también dependería mucho de si consumió alimentos antes, ¿no? Ajá, ¿por qué? Ya nos dijo Dulce, para que no haya influencia de ciertos nutrientes que yo puedo adquirir, ¿eso qué va a generar aquí, en un transcriptor? Metabolitos, ¿no? Ah, También, si nosotros comemos, ¿sí? Por mucho que nuestro alimento sea lo más adecuado para nosotros, se generan diferentes tipos de metabolitos. Y en ese caso, hay metabolitos que no, que son metabolitos que realmente nosotros debemos de desechar. Entonces, esto de una forma o de otra sí va a influenciar o va a ser parte ya no tan, ¿cómo les diré? Tan específica de lo que el médico necesita. Por eso es bien importante que en su mayoría sean estudios en ayunas. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que cada transcripto tiene una función diferente. Ya les dije, no es lo mismo una célula que se encuentre en hígado a que se encuentre en músculo o en un ojo. Es muy diferente, tienen funciones diferentes. Y aún así, cuando hablamos en la cuestión digestiva, si hablamos del hígado, no es lo mismo la función que se tiene previa al alimento a después del alimento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el hígado cuando nosotros comemos? Pues a generar enzimas y proteínas para degradar. Se generan enzimas, o sea, el metabolismo comienza a funcionar, entonces no es lo mismo a que vaya la persona en ayunas donde no va a interferir absolutamente nada a la hora de realizar estudios para determinar diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Entonces les digo, ¿por qué? Porque la transcripción pues es bastante dinámica, por eso se tiene que preservar mucho, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que, aparte de esto de la transcriptómica, pues va a analizar la expresión, perdón, de diferentes tipos de genes que están implicados en diferentes tipos de cánceres, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Ahorita que hablaba Alberto,
¿Por qué generalmente la transcriptómica se enfoca más hacia el ARN mensajero que a los otros tipos de RNAs como los microRNA? ¿Por qué creen ustedes? En el caso de los microRNA, pues yo creo que hasta el nombre lo dice, ¿no? ¿Por qué? Tal vez porque es ¿cómo se puede decir? Como si fuera un puente, el puente más grande y más notorio entre el ADN y la transcripción a una proteína, ¿no? Entonces, Así como es. es mucho más extenso, es más fácil de estudiar y nos da una mayor idea de hacia qué lugar se dirige o Ok. la condición en la que se encuentra tal ARN mensajero para la producción de una proteína. Así es. En el caso de los microRNA, más o menos, díganme el tamaño de la cantidad de nucleótidos que tiene. Porque eso que nos acaba de decir Hugo, eso es cierto, ¿sí? Por eso más es el estudio sobre los transcritos, pero a partir del ARN mensajero. No significa que los otros no sean importantes, sí son importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos van a ayudar precisamente tanto los microRNAs como los ARNs largos no codificantes. ¿Cuál es la función de ellos? ¿De qué, maestra, perdón? De los microRNAs y los RNAs largos no codificantes, ¿cuál es su función? ¿Puede ser el espaciado entre la producción de proteínas? El espaciado. O sea, que haya un intervalo de tiempo ¿cómo se puede decir? De descanso, si se puede decir así, entre la transcripción de una proteína y otra. Bueno, no sé, no. Es que lo del descanso ya me puso a descansar y como que me quedé ahí. A ver, otra vez. ¿Cuál es la función de este tipo de RNAs? ¿Son codificantes o son no codificantes? No codificantes, O codificantes. ¿Y qué significa eso? que no van a codificar para una proteína. Y bueno, yo leí que se podían pegar, ¿no? Al ARN mensajero para detener la traducción. Exactamente, ¿sí? Son no codificantes, entonces lo que van a hacer es una regulación de los ARN codificantes. Esa es básicamente a lo mejor es lo que me quiso decir Huguito, pero el descanso fue lo que no entendí mucho, ¿sí? Sí, maestra. Ok, ¿a qué se refiere, chicos, los genes que en muchas de las ocasiones se les llamó como ADN basura? ¿Qué son los intrones y ¿ADN qué? exones? Son los intrones, si mal no recuerdo, Sí, ¿no? no, intrones. ¿A qué se le llamó ADN basura? ¿Los intrones? Toda sección de ADN que no codificara para ningún gen. Ujú. Ajá. Así. Muy bien. Entonces, ¿aquí estamos bien? Sí, Sí. maestra. Ok. Puro Fíjense 10, bien. puro 10. Sí, no, ay, no, yo así quisiera que fueran todos bonitos muchachos. Ok, fíjense bien. En el caso de la cuestión del ARN mensajero, ustedes ya saben cuáles son las principales metodologías que se utilizan para analizar. No, ya lo hicieron en la tarea. PCR. PCR. Para ARN, RT-PCR, ¿qué más? Sí, se van a- RT-qPCR también, ¿no? ¿Qué más? Secuenciación de nueva generación también entra aquí, ¿no, maestra? Sí, también. Sí. Ujú. Pirosecuenciación. Ajá. Ay, ¿cómo se llama? También entra mucho. No recuerdo. Bueno, déjeme checo la tarea. Las técnicas. Ok. Fíjense bien. Hay los microarreglos también es parte de, Ah, también, sí. ¿sí? Los microarreglos se usaban mucho en casi todas en todas las Sí, únicas. es que esos son como, yo creo que se arreglan en todos lados, por eso son muy utilizados. En el caso, fíjense, en México se han hecho diferentes tipos de estudios. No sé si han oído hablar del Oncotype RX, ¿Un cotype? Oncotype. Nel.
No, Ah, Huguito sí. dijo que sí. A ver, Huguito. No, o sea, he escuchado que es que en las lecturas de la maestra Evelyn, en algún artículo, a lo mejor que yo estaba leyendo, escuché de eso, pero no sé realmente qué significa. Supongo yo que es algo que tiene que ver con los genes, oncogenes, ¿no? Sí. ¿Y para qué será? No sé, tal vez para la detección o identificación, no Ok. sé. Bueno, aquí se ha utilizado en México sobre todo este tipo de microarreglos, llamado, les digo, el Oncotype RX, que se utiliza o se utilizó sobre todo para medir la expresión de 21 genes que ya se tienen localizados en cuanto a la aparición del cáncer de mama, ¿sí? Entonces les digo, pero todo ha sido mediante microarreglos. Entonces, en este caso, mediante el estudio de este tipo de genes, pues se ha tomado, digamos, la decisión de cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente que en este momento se esté tratando. Les digo, de esto es lo que se trata este tipo de ciencias, que al final de cuentas, a lo mejor para una persona que tiene un cáncer de nombre igual al de otro, posiblemente sí tiene que hacer, se tiene que hacer una, ¿cómo les diré? Se me fue el nombre de, cuando se dan medicamentos, nomás que se me fue, ¿cómo se dice? El tratamiento, cuando el tratamiento que se le da a la persona igual puede diferir un poquito en el otro respecto a su mismo genoma. Les digo, pero aquí es bien importante que ya se han detectado esos 21 tipos de genes que pueden ayudar precisamente a hacer un diagnóstico mucho más personalizado y sobre todo un tratamiento, ¿ah? Y eso ha sido muy importante, que nada más era para que supieran. Entonces vamos a ver ahora lo que es la proteómica. Pues como su nombre lo dice, pues prácticamente es el estudio de las proteínas. Acuérdense que aquí ya viene la traducción del ARN mensajero a proteínas, las cuales respecto a las funciones que tienen las proteínas, pues van a tener ¿cómo se llama? Una función correspondiente. Ya dijimos que las proteínas tienen función de Transporte, globular, de almacenamiento, enzimática, enzimática, ajá. ¿Qué más? estructural. Ajá. Porque es importante, jóvenes, que en cuestión de la proteómica tenga que estudiar muchas proteínas presentes en una muestra? ¿Por qué muchas? Porque aquí podría decir estudiar las proteínas en una muestra, no, porque especifica que muchas. ¿Puede haber variaciones de las proteínas? Porque puede haber una variación de las proteínas, exactamente. Entonces, por eso es bien importante que se analicen muchas, no poquitas, porque a lo mejor, como antes se hacía que se analizaban poquitas proteínas, no se llegaba a conocer realmente cuál era la función de todo. Y posiblemente, yo no sé si escogían, bueno, más bien no escogían, por las pocas proteínas que se podían estudiar, no se conocía el mecanismo de una enfermedad, ¿sí? Completamente. Entonces, por eso ahora la proteómica dice, no, es que estudiar muchas proteínas en una sola muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas tienden a ser modificadas, ¿sí? Y a esto le llamamos modificaciones posttraduccionales. Cuando hay una modificación posttraduccional en la proteína, ¿a qué se refiere esto, jóvenes? O denme un ejemplo. Mírenlos, no enmudezcan. ¿Se puede unir la proteína a algún grupo funcional? ¿Cómo cuál? Como lípidos o... Ay, no me acuerdo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, estaban las lipoproteínas, glucoproteínas, sí. Ajá. ¿Cómo se llaman esas modificaciones? Cuando se añaden grupos fosfato, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿De una qué? Fosforilación. ¿De una qué? Una fosforilación. Una fosforilación. ¿Y eso qué significa?
Y se le agrega el grupo Que se fosfato. fosfatos a la proteína. Ok. ¿Y eso qué implicación puede tener en un organismo? Que en grupo fosfato se puede unir a un grupo amino y formar una enzima. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende. Depende. ¿Sí? Depende. Ok. Aparte de la fosforilación, ¿qué otro tipo de modificación posttraduccional hay? Eso era lo que estaba diciendo Fabián, ¿no? Que se pueden unir a una glucosa o Ajá. formar ¿Qué otro va a compuesto. ocasionar ahí? Pues no sé, Sí sabe. A ver, chicos. Sí saben. Cualquier tipo de este tipo cualquier tipo de este tipo, ay, mis palabras. Cualquier tipo de modificación posttraduccional va a ocasionar, va a provocar cambios estructurales, ¿sí? Y al provocar cambios estructurales, pues se pueden llegar a formar diferentes tipos de complejos proteicos. En ocasiones puede ser bueno, pero en ocasiones no puede ser, ¿sí? Entonces, esto puede ayudar a regular la actividad de las proteínas en algunos casos o de plano en transformarlas en activas o inactivas, ¿sí? Imagínense, bueno, no imagínense, más bien díganme un síndrome que ustedes se acuerden donde hay una inactivación de algunas proteínas. Las vacas locas, pues nunca. Las vacas locas, Sí, ¿y ¿no? ese cómo es? Una falla de No, el de las vacas locas traducción, ¿no? es debido a la estructura de la proteína, que en vez de ser una hélice se vuelve una hoja plana. Pues es lo mismo, ¿no? Ujú. Pero diferente. Bueno, aquí estamos hablando de una, no tanto de que sea activa o inactiva. Aquí a lo mejor estamos hablando de que sí hubo una modificación posttraduccional y la función que tenía ya no es la correcta. Aquí podemos más bien mencionar eso, ¿sí? Entonces, en automático, les digo, por eso se generan diferentes tipos de problemas en algún tipo de personas o personas que no tienen, por ejemplo, que tienen problemas con la hormona del crecimiento, también ese es otro tipo de modificación que pudo haber ocurrido, ¿sí? Entonces, les digo, aquí depende mucho de cuál sea ese tipo de modificación posttraduccional, ¿ok? Entonces, como ya dijimos, en el caso de la proteómica, pues es un estudio de las proteínas, no como tal nada más, sino también de este tipo de modificaciones transduccionales, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, maestra. Fíjense bien. En el caso de la proteómica, la metodología para el estudio se basa en lo siguiente. Primero debe de haber una separación de las proteínas, ¿ok? Claro que aquí pues sí se ve muy sencillo, pero realmente trabajar con proteínas es bastante tedioso y bastante tardado, no es así tan sencillo. Entonces, la metodología es básicamente la separación de las proteínas. ¿Esto cómo puede llevarse a cabo? Pues puede llevarse a cabo mediante técnicas cromatográficas, ya sea por cromatografía de gases, de líquidos, y en algunos casos, perdón, se utilizan también las técnicas electroforéticas. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Puede ser la capilar. ¿Sí, no? Electroforéticas. La de 2 dimensiones. La SDSP de 2 dimensiones también. Esa es otra de las técnicas también utilizadas, ¿sí? Y en el caso de, bueno, la otra parte de la metodología incluye, pues, la digestión de las proteínas. ¿Por qué es importante la digestión, jóvenes? ¿Qué sucede si no hay una digestión de una proteína? Si no hay digestión de una proteína, no se va a poder aprovechar como... Pero estoy hablando en el caso de la metodología, no como nosotros las estamos digeriendo en nuestro estómago. Ah, Ah, usted ya trae hambre.
Sí. Sí. A ver, chicos, ¿por qué es importante digerir? ¿De qué están formadas las proteínas? Aminoácidos. De aminoácidos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué es importante digerir una proteína? Prácticamente en biología molecular, ¿a qué le llamamos digestión de proteínas? A ver, otra vez, Miss, que no entendí. ¿A qué le Un llamamos? rompimiento de los enlaces peptídicos puede ser, maestra. Ajá, a la digestión de las proteínas, Sergio. Preguntaba que por qué es necesario hacerlo en proteómica, por qué necesitamos digerir la proteína. Y le decía a Alberto que no es cuando la consumimos nosotros, no, como metodología. ¿Por qué es necesario digerirla? Para saber de qué aminoácidos está completa su cadena. Exactamente, y básicamente aquí lo que se busca es que al digerir la proteína se formen diferentes tipos de fragmentos peptídicos, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene, Sergio, ahí es donde viene el otro paso, que es la detección de estos fragmentos peptídicos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué es necesario conocer los péptidos en una proteína? Para saber su función. Para saber su función. ¿Qué es un péptido? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe quién les daría bien? Un ¿Un péptido. péptido? Pues también está Sí. formado por Es un varios conjunto de aminoácidos. aminoácidos, ¿no? Es Sí, un pero conjunto de aminoácidos. Ujú. Ok. ¿Y para qué tienen importancia? Puede ser saber su longitud y peso molecular también, ¿no, maestra? Al momento de detectarlo nosotros a través de una electroforesis, se hace más fácil su identificación. Ok, ¿y para qué nos sirve eso? ¿Para qué me sirve a mí conocer que un péptido formado por 3 aminoácidos pesa tanto o eso que usted nos acaba de decir? Eso es importante, siempre se tiene que hacer, pero ¿por qué es importante? Para poder dilucidar y discernir si existe lo que estamos buscando en la muestra que estamos estudiando, ¿no? Pero O un sea, por péptido, ¿qué me dice? La composición de la de la proteína. proteína. Me dice la composición, nada más la composición. O ya en automático me está adelantando un poquito de información respecto a la composición. Ah, también. Un poquito de También, ¿por qué información no? también. Como qué información. ¿Qué proteína es? Sí, ¿qué proteína es? Eso es lo que me puede ayudar. Ahora ya no pensamos. Puede ser si la función se ha Ahora, visto reducida, maestra. la función se ha visto reducida. Sí. ¿Qué más? Hay algo bien importante ahí, jóvenes. Si estamos hablando de una proteína, es, o sea, ¿cómo? para ver qué proteína es, pero la función que cumple la proteína. La función que cumple la proteína y sobre todo conocer si estos péptidos que están formando la proteína, 1 o 2 péptidos, pueden ser bioactivos. Y cuando me refiero a bioactivos, ¿a qué me refiero? Sergio. Oigan, parece que tengo nomás 5 alumnos. ¿Dónde están los demás? Ah, ¿bioquímica? Comiendo. ¿Qué es un péptido bioactivo? Qué sinvergüenza de Julio. ¿Péptido bioactivo? Sí. Que está activo. Tiene una interacción directa. Está ¿no? funcionando. ¿Con quién? ¿Por qué es bio y por qué no es péptido activo? Porque tiene una interacción directa con el organismo, la célula en ese caso. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues depende para qué lo quieran. ¡Ay, bueno! Bueno, pues. Sí. Generalmente Entonces, ¿qué dijo que era un péptido bioactivo? es una fracción de una proteína que está compuesta por un número X de aminoácidos y que puede tener una función reguladora en nuestro organismo, ya sea, por ejemplo, a nivel intestinal. Generalmente es a nivel intestinal o esos péptidos muchas veces tienen una función reguladora, por ejemplo, de la presión,
de evitar diferentes tipos de enfermedades. Tienen diferentes funciones. Por eso es importante detectar cuáles son esos péptidos bioactivos. Sí, en el caso de los bioactivos, pero si estamos hablando de una proteína que a lo mejor está ocasionando un daño, pues es importante conocer de qué está conformada. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, les digo, ya una vez que se detectan estos fragmentos peptídicos, ahora sí viene la identificación de las proteínas. ¿Cómo se puede identificar? En el caso de los fragmentos peptídicos puede ser por espectrofotometría de masas, ¿sí? En el caso de una proteína como tal, que es la parte final de la metodología, ¿cómo se puede identificar? Imaginen, yo nomás quiero que imaginen un poquito y de ahí ya va saliendo todo. Fíjense lo que les dije y ya se me perdieron. Sí, pues es que también, apenas estoy entendiendo una cosa bien padre y luego ya después me la cambia bien drástica. A ver, fíjense bien. No se hacen bolas y me hacen bolas a mí. Si les estoy buscan diciendo... en el banco, ¿no? En ¿Cómo? una base de datos o en un banco de Puede datos. ser en una base de datos. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, la detección de fragmentos peptídicos a mí me está permitiendo conocer la estructura de una proteína, ¿sí? Entonces, este péptido bioactivo más este me están formando esta proteína, ¿ok? Yo lo único que hago es tomar esa fracción y poder introducirla en un banco de datos y yo poder identificar a partir de ese fragmento de qué proteína estoy hablando. Es lo mismo que alguna vez les platiqué que se hacía para el ADN. Cuando queríamos conocer nosotros la secuencia de un gen, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Pues se hace todo el proceso que me dijeron ahorita de PCR y no sé qué tantas cosas me mencionaron. Y al final obtengo una pequeña muestra y lo que hago es secuenciarla y esa secuencia la meto al banco de datos y ahí me doy cuenta de qué gen o de qué tipo de ADN estoy tratando yo en una muestra desconocida. En el caso de las proteínas es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo detectados los fragmentos peptídicos a partir de masa. Ya lo único que me hace falta es, hagan de cuenta que el espectro de masa lo que hace es que hace una partición. Imagínense como el mapa de la República Mexicana, ¿sí? Se parten varios pedacitos. Eso lo hago en masa, pero yo a la hora de identificar voy juntando todo el rompecabezas y me doy cuenta que ese mapa es México. Es lo mismo que se hace con las proteínas. Rompo todo mediante la digestión de la proteína, detecto esos fragmentos peptídicos y digo, esta es la proteína que yo tengo, pero porque ya analicé todos esos péptidos que están dentro de la proteína, ¿sí? ¿Qué me hace falta a mí conocer nada más? Pues detectar la función, ¿sí? Detectar la función que tiene, pero ya para eso ya hice todo el trabajo en espectrofotometría además. Hasta ahí estamos bien, jóvenes. Sí. Y ya los voy a dejar porque se me están durmiendo y yo veo que ya tienen hambre y yo también. Entonces, los voy a dejar todos. Espero que hayan subido la tarea porque era hasta las 12:30. De la noche. No. Entonces, nos vemos el día de la siguiente clase. Muy Maestra, bien. el viernes puede dar a la diapositiva anterior. Ay, espere. ¿Ahí? A la anterior. Ahí. A esa. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No hay? Ya, pues, gracias. Sí, de nada. No, mis. ¿Seguros? ¿Todos? Pues hasta ahorita dudas así, pues no tanto. Por el momento. Por ahora no. En el examen. Mañana, quién sabe, mañana se me va a olvidar. No se crea. Ok, ¿mañana tenemos clase? No. ¿No? No sé. Sí, no. Bueno, ¿sí tenemos? Sí, una creo. A ver, no me vacilen porque ando yo vivo confundida. Y luego ustedes... Y luego miércoles y jueves no, y luego... Y mañana tenemos una clase. Ok, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense mucho. Igualmente, que tenga bonito día. Igualmente, pórtense bien. Coman Bye, rico. Igualmente, maestra. Hola, mis. Bye. Bye.